Mira a tu alrededor. Todo parece normal, seguro. Pero en un instante, esa realidad puede fracturarse. Este es un viaje hacia esa fractura. Abrimos los archivos del caso que revelan la escalofriante verdad. La seguridad es a menudo una frágil ilusión. Estas son las historias de los momentos finales, los testigos silenciosos y los investigadores incansables que persiguen fantasmas durante años. Buscan la única pista que todos los demás pasaron por alto. Un destello de información, una huella olvidada, una sola mentira que brilla en la oscuridad. La justicia no es solo un veredicto, es una luz por la que hay que luchar. Si estás listo para mirar más de cerca, dale a me gusta y suscríbete para unirte a la investigación. Me encantaría saber desde dónde te unes, así que deja tu ciudad y ora en los comentarios. Ahora, el archivo está abierto. Veamos qué hay dentro. Expediente número 1. En los soleados suburbios de San José, California, el verano de 1978, se suponía que sería una época de descanso y una promesa de tranquilidad. Habían terminado las clases, los días eran largos y una sensación de pacífica normalidad se apoderó de la comunidad. Pero una tranquila mañana de junio, en los silenciosos pasillos de una escuela secundaria, cayó una sombra y la vida de una querida maestra se extinguió brutalmente. Durante casi medio siglo, la pregunta de quién cometió este acto sin sentido perseguiría a su familia, a sus alumnos y a los investigadores que se negaron a dejarla en el olvido. Era un caso que no dependería de un avance forense de alta tecnología, sino del peso aplastante de un secreto de 47 años. Diane Peterson, nacida en 1952, era una mujer que había encontrado su vocación. A los 26 años, era maestra en la escuela secundaria Brandam de San José, un puesto que asumió con pasión y dedicación. Para sus colegas, era una presencia confiable y brillante en la sala de profesores. Para sus alumnos, era más que una simple educadora. Era una mentora y una fuente de aliento. Su aula era un refugio, un lugar donde las mentes jóvenes se nutrían e inspiraban. Fuera del colegio, Diane vivía una vida marcada por la rutina y las alegrías sencillas. Había cultivado un círculo de amigos muy unido y era un miembro muy querido de su vecindario. Sus días estaban llenos de propósito, desde preparar planes de clase hasta pasar tiempo con sus seres queridos. Llevaba consigo una energía amable y positiva que dejaba una huella imborrable en todos los que conocía. El futuro parecía brillante y lleno de potencial. Al finalizar el curso escolar 1977 a 1978, Diane, como tantos otros profesores, ansiaba el respiro del verano. Ignoraba por completo que una oscuridad se cernía en el horizonte, esperando interrumpir su tranquila vida con un acto de violencia impactante. No había advertencias ni premoniciones, solo el silencioso zumbido de un verano que nunca llegaría del todo para ella. El inicio oficial de las vacaciones de verano fue el 15 de junio, pero para los profesores dedicados, el trabajo nunca termina del todo. El viernes 16 de junio de 1978, justo un día después de que los estudiantes abandonaran el campus con alegría, Diane Peterson regresó a la escuela secundaria Brandam. Su objetivo era un simple ritual de fin de año: limpiar el aula, guardar los materiales y encargarse de las últimas tareas administrativas antes de disfrutar de la libertad de los siguientes 2 meses. La escuela era un fantasma de lo que solía ser. La energía bulliciosa de miles de adolescentes había sido reemplazada por un silencio resonante. Solo un puñado de miembros del personal estaba presente, dispersos por el extenso campus, cada uno absorto en sus propias tareas de fin de año. El ambiente era tranquilo, casi sereno. Fue en esta silenciosa soledad donde el horror la golpeó. Mientras Diane se movía por uno de los pasillos de la escuela, fue atacada repentina y brutalmente. El asalto fue una violencia inexplicable.
Un agresor, aparentemente surgido de la nada, le clavó un cuchillo en el pecho. El ataque fue rápido, brutal y completamente inesperado. Atrapada en un torbellino de conmoción, dolor y terror, los instintos de Diane tomaron el control. Corrió. Gritando, pidiendo ayuda, huyó por el campus, en un intento desesperado por escapar de la pesadilla que acababa de desatarse. La sangre manaba de la grave herida en su pecho, mientras su atacante se desvanecía en la silenciosa mañana, desapareciendo antes de que nadie pudiera verla o intervenir. A pesar de su desesperada lucha por sobrevivir, sus heridas fueron catastróficas. Finalmente se desplomó, sin fuerzas. Sin embargo, sus gritos habían roto la tranquilidad de la mañana. Llegaron a oídos de otros profesores que también estaban en el campus. Alarmados y confundidos por el pánico, salieron corriendo de sus aulas y oficinas. Lo que encontraron fue una escena de horror inimaginable. Su colega, Diane, yacía en el suelo, gravemente herida. El instinto y la adrenalina se apoderaron de ellos. Mientras esperaban a los servicios de emergencia, varios profesores, con manos temblorosas, comenzaron a practicarle RCP en un intento frenético por salvarle la vida. La escena era de caos, dolor y desesperación, un marcado y brutal contraste con la apacible mañana de verano. Trabajaron incansablemente, sin perder la esperanza, incluso cuando la situación se volvía cada vez más sombría. Los paramédicos llegaron y llevaron a Diane al cercano hospital Good Samaritan. El personal médico hizo todo lo posible, pero los daños eran demasiado graves. Poco después de su llegada, Diane Peterson, una profesora de 26 años con toda una vida de lecciones por impartir, fue declarada fallecida. El Departamento de Policía de San José acudió de inmediato al lugar. La brutalidad del crimen, un apuñalamiento dentro de una escuela a plena luz del día, provocó una oleada de miedo e incredulidad en la comunidad. Se inició una investigación exhaustiva. Los agentes aseguraron la escuela, un lugar de aprendizaje ahora contaminado por la violencia, y comenzaron el meticuloso proceso de recopilación de pruebas. Los detectives se centraron en encontrar un motivo. ¿Por qué alguien querría hacerle daño a una querida profesora? Entrevistaron a todos los presentes en el campus ese día, junto con los amigos, familiares y otros estudiantes de Diane, buscando cualquier indicio de conflicto o amenaza. A medida que la investigación se profundizaba, su atención finalmente recayó en un estudiante de 16 años llamado Harry Nickerson. Las sospechas rondaban al adolescente, pero en ese momento no había pruebas concretas que lo vincularan con el crimen. Durante 5 largos años, el caso estuvo latente, con preguntas sin respuesta. Entonces, en 1983, apareció un rayo de esperanza. Un exalumno de Brandham High contó una historia impactante. Les contó a sus padres que había presenciado el ataque y que Nikki Nickerson era la asesina. El motivo, según él, fue que Diane había sorprendido a Nickerson traficando sustancias en la propiedad escolar. Era el gran avance que los investigadores habían estado esperando. Pero tan rápido como apareció la pista, se desvaneció. El estudiante se retractó de su declaración, dejando en el olvido a la fiscalía. Sin su testimonio, el caso contra Nickerson se desmoronó. A pesar de este revés, la sospecha persistía. Un retrato robot creado a partir de las descripciones de testigos presenciales de una persona vista en el campus tenía un parecido sorprendente con Nickerson. Poco a poco fueron llegando más pistas. Un testigo declaró a la policía que Nickerson había confesado el crimen. Otro afirmó haberlo visto portando un cuchillo en presencia de un profesor. Cada pista supuso un pequeño impulso, pero ninguna fue lo suficientemente sólida como para consolidar una acusación que se sostuviera en el tribunal. En 1984, otro testigo se presentó, declarando que Nickerson se había implicado una vez más en el crimen. Sin embargo, la fiscalía consideró que las pruebas eran demasiado circunstanciales. Sin un arma homicida, una confesión policial ni pruebas físicas sólidas, tenían las manos atadas.
La investigación se estancó y el expediente del caso de Diane Peterson quedó archivado, declarado oficialmente inválido. Pasaron décadas. Las estaciones cambiaron. Los estudiantes que habían recorrido los pasillos de Brandham High crecieron, formaron sus propias familias, y el recuerdo de la maestra asesinada comenzó a desvanecerse para todos, excepto para quienes más la querían. En 2023, casi 45 años después del crimen, el laboratorio forense de la Fiscalía revisó el caso, con la esperanza de que la ciencia moderna pudiera triunfar donde el trabajo policial tradicional había fracasado. Examinaron cuidadosamente las pruebas preservadas de la escena del crimen, buscando rastros del ADN del asesino. Pero los resultados no fueron concluyentes. El asesino seguía siendo un fantasma. Entonces, en junio de 2025, el caso se destapó de la forma más inesperada. Un familiar de Harry Nicky Nickerson entró en una comisaría, dispuesto a desahogarse de un secreto que había guardado durante casi 50 años. El familiar declaró a los investigadores que ese día de verano de 1978, Nickerson había regresado a casa minutos después del asesinato. Estaba agitado y confesó a su familia que acababa de apuñalar a Diane Peterson. Esta confesión privada, largamente guardada, finalmente confirmó las sospechas que habían perseguido a Nickerson durante décadas. Los investigadores indagaron en su vida y descubrieron un pasado plagado de violencia. Tras el asesinato, fue condenado por múltiples delitos graves, incluyendo robo a mano armada, agresión con arma y secuestro. Su vida había seguido un camino oscuro y destructivo. Ese camino tuvo un final violento en 1984, cuando recibió un disparo y resultó gravemente herido durante un robo relacionado con sustancias. Sobrevivió, pero su vida cambió para siempre. En 1993, Harry Nicky Nickerson se quitó la vida. La fiscalía anunció que no presentaría cargos contra el familiar que se presentó. No era cómplice, sino testigo que finalmente tuvo el valor de hablar. El familiar se emocionó y expresó un inmenso alivio tras haber cargado con el terrible secreto durante casi 5 décadas. Con el agresor identificado, el jefe de policía de San José emitió un comunicado, dando un cierre final y sombrío al caso. Han pasado casi 5 décadas desde que la vida de un joven maestro fue trágicamente arrebatada. Si bien el sospechoso nunca será juzgado ni enfrentará las consecuencias de sus actos, esperamos que esta resolución traiga algo de paz a los seres queridos de la víctima y a una comunidad que ha cargado con esta pérdida durante demasiado tiempo. Que esto sirva como un solemne recordatorio. No importa cuánto tiempo pase, seguiremos buscando la verdad, porque cada víctima importa y cada vida merece justicia. Un familiar de Diane también habló, expresando su sincera gratitud a los investigadores que nunca se rindieron. Tras 47 largos años de espera y esperanza, según la declaración, Diane era una persona hermosa y maravillosa a quien extrañamos profundamente. La justicia para Diane Peterson no se encontró en un tribunal, sino en la revelación de una verdad largamente enterrada, permitiendo finalmente que su memoria descanse en paz. Expediente número 2. En el extenso paisaje agrícola de Fresno, California, vastos campos de tierra se extienden kilómetros, testigos silenciosos del cambio de estaciones. En el otoño de 2004, uno de estos campos se convirtió en el lugar de descanso final de una mujer de 43 años, cuya vida fue violentamente arrebatada al amparo de la oscuridad. Durante más de 2 décadas, sus seres queridos solo quedaron con preguntas y el frío silencio de un caso sin resolver. Pero en lo profundo de la evidencia preservada de esa trágica noche, aguardaba una pista microscópica, un narrador silencioso que algún día pronunciaría el nombre del asesino. Barbara Lee, también conocida como Barbara Park, nació en 1961. Para 2004,
A los 43 años, vivía en Fresno. Como muchos, su vida tenía sus rutinas, sus círculos de amigos y sus desafíos personales. La noche del 30 de octubre de 2004 fue vista con vida por última vez por amigos y conocidos. Nada indicaba que sería su última noche. Simplemente vivía su vida, sin saber que estaba a punto de ser brutalmente truncada. Al día siguiente, la mañana de Halloween, un vecino pasaba por un desolado campo de tierra cerca de la intersección de las avenidas California y Polk. Bajo la cruda luz de la mañana, vio algo fuera de lugar. Era el cuerpo de una mujer, inmóvil al descubierto. El vecino contactó de inmediato a las autoridades. Los agentes del sheriff del condado de Fresno llegaron rápidamente y aseguraron la escena. Era un lugar sombrío y solitario para terminar una vida. La víctima fue identificada rápidamente como Barbara Lee. Desde el principio, los detectives tuvieron claro que se trataba de un homicidio y que el crimen había ocurrido allí mismo, en el campo. No había señales de que su cuerpo hubiera sido movido, lo que sugería un enfrentamiento directo y final en ese mismo lugar. Una autopsia confirmaría posteriormente la causa de la muerte: traumatismo contundente. Los investigadores comenzaron la ardua tarea de reconstruir las últimas horas de Bárbara. Recorrieron la zona y hablaron con todos los que la conocían, desesperados por comprender qué podría haberla llevado a ese campo aislado. ¿Por qué estaba allí? ¿Con quién se reunía? A pesar de sus urgentes indagaciones, las pistas eran frustrantemente escasas. Nadie había presenciado el crimen, y las circunstancias que rodearon su presencia en ese campo seguían siendo un completo misterio. Sin testigos, sin sospechosos inmediatos y sin un motivo claro, el impulso inicial de la investigación comenzó a decaer. Las pistas se agotaron y la nueva información dejó de llegar. El caso de Bárbara, como tantos otros, se vio finalmente desbordado por el implacable paso del tiempo y la falta de pruebas procesables. Su expediente se archivó entre los casos sin resolver del condado, una historia trágica sin final. Su familia quedó en un limbo doloroso, lidiando con los ¿qué hubiera pasado si? Y los ¿por qué? Sin respuestas. Durante más de 20 años, el caso permaneció inactivo. Entonces, en abril de 2025, un avance surgió de las silenciosas profundidades de un laboratorio. La unidad de casos sin resolver de la oficina del sheriff del condado de Fresno, en colaboración con el laboratorio del Departamento de Justicia de California, decidió revisar la evidencia física recolectada en la escena del crimen en 2004. A lo largo de las décadas, la ciencia forense había dado pasos monumentales. Una diminuta partícula de material biológico, antes inútil, ahora podía contar una historia completa. Entre los elementos preservados se encontraban pruebas de ADN. Se analizó cuidadosamente con técnicas modernas y el perfil resultante se cargó en el Sistema Integrado de Índices de ADN, CODIS, una base de datos nacional que contiene los perfiles de ADN de delincuentes convictos. Los investigadores esperaron, con la esperanza de encontrar el equivalente digital de una aguja en un pajar. Encontraron una coincidencia. El perfil de ADN de la escena del crimen de 2004 coincidía con el de Robert Castillo, quien tenía 61 años en el momento de la coincidencia. No se trataba de una simple pista provisional, sino de un vínculo científico directo entre Castillo y el asesinato de Bárbara Lee. El caso, que llevaba 2 décadas sin resolver, se puso repentinamente al rojo vivo. Los investigadores descubrieron rápidamente que la coincidencia de ADN no solo resolvió el caso de Bárbara, también vinculó a Castillo con otros 2 delitos violentos sin resolver: un par de agresiones sexuales de octubre de 2003 y septiembre de 2004. El mismo perfil de ADN conectaba las 3 escenas del crimen, creando una imagen inquietante de un depredador que había estado activo en la zona durante ese tiempo.
Castillo fue detenido de inmediato. Al indagar en su pasado, los detectives descubrieron un detalle significativo que explicaba por qué habían tardado tanto en encontrarlo. Castillo tenía un largo historial criminal, habiendo cumplido múltiples condenas de prisión en las décadas de 1980, 1990 y 2000 por diversos delitos contra la propiedad. Sin embargo, en el momento de esas condenas, la ley no exigía la recolección de una muestra de ADN para ese tipo de delitos. No fue hasta que los cambios legislativos de 2007 que exigieron la recolección de ADN para un espectro más amplio de delincuentes que su perfil finalmente se añadió al CODIS, años después de haber asesinado a Barbara Lee. Su ADN había permanecido en el sistema, una bomba de relojería a la espera de que se reexaminara el caso adecuado. Ahora, Robert Castillo enfrenta una letanía de graves cargos que lo vinculan con los 3 delitos violentos. La Fiscalía está construyendo un caso exhaustivo que abarca varios años y múltiples víctimas. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado de Fresno, con una fianza fijada en la asombrosa suma de $2,1 millones. La resolución trajo una triste sensación de cierre a un largo y doloroso capítulo para la familia de Barbara Lee y la comunidad. La fiscal de distrito del condado de Fresno, Lisa Smithcamp, emitió un comunicado reconociendo su dolor. Quisiera ofrecer mis condolencias a la familia Lee. Es muy difícil que todo esto salga a la luz después de 20 años. Los investigadores creen que podría haber otras víctimas de Castillo que aún no han sido identificadas. Con su arresto, esperan que más familias que han esperado en silencio durante décadas finalmente encuentren el cierre que merecen. La voz que finalmente habló por Barbara Lee no era humana, pero era innegable, resonando a través de 20 años de silencio para exigir justicia. Expediente. Número 3. En el tranquilo paisaje rural de Geneva, Indiana, el tiempo parece transcurrir con mayor lentitud. Es un lugar de extensos campos y comunidades unidas, donde las historias y los secretos pueden estar enterrados en lo profundo de la tierra. En el verano de 1977, un repartidor se topó con una escena aterradora en una modesta casa rodante, donde descubrió el cuerpo de un anciano banjista. La investigación que siguió abarcaría casi medio siglo. Un tortuoso viaje de confesiones hechas e ignoradas, arrestos injustos y una búsqueda incesante de una verdad que se dijo en voz alta tan solo 24 horas después del crimen, para luego perderse en el tiempo. Everett Armstrong fue un hombre que vivió una época notable de la historia estadounidense. Nacido el 19 de junio de 1893 en el pequeño pueblo de Coxwell, Kentucky, se crió en una familia numerosa y creció en un mundo al borde de un profundo cambio. En 1915, se casó con su novia, Ada Olive Choate, y formaron una familia, teniendo un hijo. La vida de Everett, como la de muchos jóvenes de su generación, se vio interrumpida por un conflicto mundial. Se alistó en el servicio militar obligatorio durante la Primera Guerra Mundial y sirvió a su país en el ejército de los Estados Unidos. Después de la guerra, regresó a la vida civil. Con el paso de los años, Everett finalmente se mudó a Geneva, Indiana. En 1977, era un viudo de 84 años que vivía una vida tranquila e independiente en una pequeña casa móvil de 2 habitaciones situada junto a la carretera County Road 300 Oeste. En la comunidad local, era conocido por su carisma y talento musical. Everett tocaba el banjo con maestría y las alegres notas de su instrumento eran un sonido familiar en la paz del campo. Su vida era sencilla, pero era suya. No tenía forma de saber que su última canción ya había sido interpretada. La tarde del 19 de agosto de 1977, alrededor de las 4 de la tarde, un repartidor se detuvo frente a los tanques de combustible en la propiedad de Everett.
Mientras hacía la entrega, hizo un descubrimiento sombrío. Dentro de la pequeña casa rodante, encontró a Everett Armstrong. Había fallecido. El conductor contactó de inmediato a las autoridades. Oficiales de la Policía Estatal de Indiana y del Departamento del Sheriff del Condado de Adams llegaron a la tranquila propiedad rural, que ahora era la escena del crimen. Un examen preliminar confirmó rápidamente sus peores temores. Everett no había muerto por causas naturales, sino que había recibido un disparo mortal. Se inició una investigación formal por homicidio. Los detectives comenzaron a registrar el vecindario rural. Pronto supieron, por testigos, que se había escuchado un solo disparo justo antes del anochecer del 18 de agosto, la noche anterior al descubrimiento del cuerpo de Everett. Esto proporcionó una cronología ajustada para el asesinato, pero sin sospechosos ni motivo evidentes, la investigación tuvo dificultades para avanzar. La esperanza inicial de una resolución rápida comenzó a desvanecerse a medida que se perdía la pista. 2 meses después, en octubre de 1977, el caso cobró un nuevo impulso. 4 personas distintas se presentaron ante la policía, cada una ofreciendo información que apuntaba al mismo posible sospechoso. Sus testimonios parecían ser el avance que el caso necesitaba desesperadamente. Sin embargo, a pesar de estas prometedoras pistas, los investigadores no pudieron encontrar las pruebas físicas y concretas necesarias para vincular al sospechoso con el crimen. Una vez más, la pista se desvaneció en el silencio. El caso permaneció inactivo durante 4 años. Luego, en 1981, el Departamento del Sheriff del Condado de Adams hizo un anuncio importante. Habían arrestado a 3 personas en relación con el asesinato. Por un breve instante, pareció que finalmente se haría justicia, pero esta esperanza se extinguió rápidamente. En 6 meses, se retiraron todos los cargos contra el trío. Una investigación más profunda reveló que ninguno de ellos había tenido participación alguna en el crimen. El caso volvió al punto de partida, más estancado que nunca. Siguieron más de 3 décadas de silencio. En 2013, la Policía Estatal de Indiana decidió revisar el caso, que llevaba mucho tiempo sin resolverse. Una nueva generación de investigadores reabrió el expediente de Everett Armstrong, decidida a aplicar un escrutinio moderno a las antiguas pruebas. Revisaron meticulosamente cada informe, cada declaración, cada pista polvorienta. Al examinar la documentación antigua, se sintieron atraídos por la información que había surgido por primera vez en octubre de 1977. Se centraron en un nombre mencionado por los 4 testigos originales: James A. McBride II. Los antiguos expedientes del caso revelaron algo asombroso. Apenas 24 horas después del asesinato de Everett, McBride había confesado a 4 personas diferentes, y estas no eran admisiones de culpabilidad vagas. Cada uno de los 4 testigos recordó que McBride compartió detalles muy específicos sobre el crimen que nunca se habían hecho públicos y que solo el asesino podía conocer. Describió la escena del crimen con una precisión escalofriante. Un testigo incluso declaró que McBride les había mostrado el arma de fuego que utilizó, lo que proporcionó una conexión física con sus palabras condenatorias. Los investigadores quedaron impresionados por la consistencia y precisión de sus confesiones. Además, los testigos describieron el comportamiento de McBride inmediatamente después del asesinato como extremadamente errático y perturbado. Todo estaba allí, en los archivos de 1977. La respuesta se había susurrado, confesado y reportado, pero por razones que se perdieron en el tiempo, nunca había conducido a una condena. Con un enfoque renovado, los investigadores modernos comprendieron el inmenso peso de esos testimonios originales. Desafortunadamente, el hombre en el centro de su renovada investigación estaba fuera del alcance de la ley.
James A. McBride II falleció el 3 de junio de 2024 en el condado de Adams, Indiana. Su muerte cerró la puerta a cualquier posibilidad de juicio o ajuste de cuentas en la corte. Después de años de diligente revisión, el equipo de investigación presentó su caso completo al fiscal del condado de Adams. El caso se construyó sobre la base de esas 4 confesiones corroboradas, los detalles únicos y no públicos que McBride había compartido, y los testimonios de los testigos sobre su comportamiento. El fiscal revisó la montaña de pruebas circunstanciales y concluyó que eran abrumadoras. En mayo de 2025, el fiscal emitió una declaración definitiva. Aunque nunca se celebraría un juicio, la identidad del asesino de Everett Armstrong finalmente se había confirmado. Si James A. McBride II hubiera estado vivo, habría sido acusado formalmente del asesinato del banjista de 84 años. El caso del hombre que sobrevivió a una guerra mundial solo para ser asesinado en su propia casa estaba, por fin, oficialmente cerrado. Los rumores de 1977 finalmente se habían convertido en la palabra final e innegable. Expediente número 4. En el denso y bullicioso corazón de San Francisco hay innumerables rincones escondidos y callejones olvidados, lugares donde los más vulnerables de la ciudad buscan refugio. En la primavera de 1992, uno de esos estrechos pasillos se convirtió en la tumba de una mujer de 45 años, cuya vida se extinguió en las sombras. Durante más de 3 décadas, fue una más de las estadísticas trágicas e irresueltas de la ciudad. Su historia casi se perdió en el tiempo, hasta que un rastro microscópico de su asesino, preservado durante una generación, recibió una nueva voz gracias al poder de la ciencia moderna, pronunciando finalmente un nombre que se había vinculado a una estela de violencia en todo el país. Nancy Hernández nació en 1947. Para cuando tenía 40 y tantos años, vivía en San Francisco, pero no como muchos otros. En algún momento de su vida, Nancy se quedó sin hogar. Las vibrantes y a menudo implacables calles de la ciudad se convirtieron en su hogar. Su realidad, una lucha diaria por la supervivencia. Su vida estuvo marcada por la profunda penuria y el aislamiento que a menudo son invisibles para las miles de personas que pasan por allí a diario. Tenía una rutina, una lucha y una historia, pero nadie le dijo que su vida estaba al borde de un final repentino y brutal. La mañana del 2 de mayo de 1992, un transeúnte que caminaba por el bloque de viviendas de Hoff Alley, un estrecho corredor de servicios públicos, notó algo extraño. En el reducido espacio, parcialmente oculto a la vista, hicieron un descubrimiento sombrío: el cuerpo de una mujer. Alarmado, el testigo contactó de inmediato al Departamento de Policía de San Francisco. Los agentes llegaron en cuestión de minutos, aseguraron el callejón e iniciaron una investigación por homicidio. La víctima fue identificada rápidamente como Nancy Hernández, de 45 años. Era evidente que había estado usando el pasillo de servicio como lugar para dormir, un pequeño refugio contra las inclemencias del tiempo. También quedó claro de inmediato que no había muerto por causas naturales. La escena narraba la historia de una lucha violenta y desesperada. La oficina del médico forense jefe de San Francisco realizó una autopsia completa y sus hallazgos pintaron un panorama horrible de los últimos momentos de Nancy. Había sufrido un trauma físico extenso y mostraba signos de haber sido brutalmente golpeada. La causa oficial de la muerte fue estrangulación. Durante la autopsia se tomaron muestras, ya que la evidencia también sugería que había sido víctima de un brutal abuso indecente. Los detectives de homicidios de San Francisco se dedicaron a la investigación, pero desde el principio se enfrentaron a una ardua batalla. Nancy vivía al margen de la sociedad, y el mundo en el que vivía era a menudo efímero y difícil de penetrar. Sin testigos del crimen ni sospechosos inmediatos, la investigación se estancó rápidamente. La evidencia de ADN recolectada durante la autopsia era su mayor esperanza,
Pero a principios de la década de 1990, la tecnología forense aún estaba en sus primeras etapas. En 2005, más de una década después del asesinato, las muestras de ADN se enviaron a un laboratorio forense para realizar pruebas más avanzadas. Los detectives esperaban que los avances científicos finalmente les brindaran el avance que necesitaban. Pero incluso con el nuevo análisis, no se encontraron coincidencias en la base de datos nacional. La pista se perdió de nuevo, y el expediente de Nancy quedó sepultado bajo el peso de nuevos casos y el implacable paso del tiempo. Durante casi 2 décadas más, fue un fantasma en los archivos de la ciudad, y su asesino, un espectro sin nombre. El 11 de octubre de 2023, casi 32 años después de la muerte de Nancy, su caso fue reabierto oficialmente por la Unidad de Casos sin Resolver del Departamento de Policía de San Francisco. Los investigadores decidieron reexaminar las pruebas de ADN que se habían conservado con tanto cuidado desde 1992. La muestra, conocida como el perfil masculino desconocido, se envió de nuevo al Sistema Combinado de Índice de ADN, CODIS. Esta vez, la tecnología era mucho más potente y la base de datos mucho más grande. Y esta vez, dieron con una coincidencia. El perfil de ADN del caso de Nancy Hernández coincidía con el de Ricky Dawson. Este no era un nombre nuevo para las fuerzas del orden. Dawson ya era conocido, un hombre cuyo ADN lo había vinculado a una serie de delitos violentos en todo Estados Unidos. Anteriormente, había sido identificado como el autor de otros 3 casos sin resolver de agresión sexual con homicidio en 3 estados diferentes: Panama City, Florida, Seattle, Washington y Denver, Colorado. Surgió un patrón aterrador de un asesino transitorio y depredador. Por el delito cometido en Florida, había sido condenado y cumplía una condena de 25 años. Para febrero de 2023, también había sido acusado en Denver por el asesinato de una mujer en 1996. Un caso sin resolver. La creciente evidencia en su contra era abrumadora. Ya se encontraba bajo custodia, a la espera de juicio por el caso de Denver, cuando se conoció el asesinato de San Francisco. El enlace de ADN fue la pieza clave del rompecabezas que los investigadores de San Francisco habían estado perdiendo durante más de 3 décadas. Actuaron con rapidez para obtener justicia para Nancy. El 2 de enero de 2025 se emitió oficialmente una orden de arresto contra Ricky Dawson por el asesinato de Nancy Hernández. Las autoridades lo detuvieron legalmente, garantizando que, incluso si fuera liberado por sus otros delitos, sería trasladado inmediatamente a California para enfrentar los cargos por el asesinato de Nancy. El proceso legal será metódico. Dawson enfrentará primero un juicio en Colorado. Una vez concluidos los procedimientos, será extraditado a San Francisco para responder finalmente por el crimen que cometió en ese solitario callejón en 1992. El jefe de policía de San Francisco, Bill Scott, emitió un comunicado en el que recalca el compromiso del departamento, incluso con los casos más antiguos y sin resolver. Sin importar la antigüedad de un caso, esto demuestra que nunca descansaremos hasta resolverlo. Quiero agradecer a nuestros investigadores de casos sin resolver que han trabajado diligentemente en este caso para brindar justicia a la señora Hernández y su familia. Durante 32 años, Nancy Hernández fue una víctima olvidada. Su historia, una nota al pie en la historia de la ciudad. Pero gracias a la persistencia de investigadores dedicados y al poder de una sola pista microscópica, su nombre finalmente se vinculó con su asesino, demostrando que incluso para quienes viven en la sombra, la demanda de justicia nunca se desvanece. Expediente número 5. A lo largo de la extensa e impersonal arteria de la Interestatal 5 en Oregón, innumerables viajeros pasan a diario. Sus vidas se convierten en un torbellino.
En el verano de 1980, un terreno junto a esta transitada autopista se convirtió en un cementerio clandestino. El cuerpo de un hombre fue encontrado tirado, despojado de su identidad y de su vida. Durante más de 40 años, solo se le conoció como John Doe, una víctima sin nombre en un caso que se enfrió casi de inmediato. Su historia era un misterio entrelazado con la de otra víctima, lo que insinuaba un patrón más oscuro. Un rompecabezas que solo podía resolverse cuando una sola gota de sangre preservada tenía la oportunidad de contar una historia de 45 años, apuntando finalmente a uno de los asesinos en serie más prolíficos y monstruosos de California. El 18 de julio de 1980, la Policía Estatal de Oregón recibió una llamada. Alguien reportó haber visto un cuerpo en la Interestatal 5, justo al sur de Portland, en la zona de Woodburn. Los agentes respondieron con rapidez, acordonando la escena en una zona remota del condado de Marion. Inmediatamente se hizo evidente que el cuerpo había sido arrojado allí deliberadamente, lejos de miradas indiscretas. El primer y más desalentador desafío para los investigadores fue la identificación. El hombre no tenía billetera, ni papeles, ni nada que diera una pista sobre su identidad. El estado de los restos no fue de mucha ayuda. Sin embargo, un examen forense reveló el horrible capítulo final de su vida. La víctima había sido drogada, agredida sexualmente y finalmente estrangulada. Fue una ejecución lúgubre y metódica. El caso adquirió una dimensión aún más siniestra cuando los investigadores se dieron cuenta de que este era el segundo cuerpo encontrado en la misma zona en pocos días. Tan solo un día antes se había descubierto otra víctima en las cercanías. Esta impactante proximidad planteó de inmediato la aterradora posibilidad de que un delincuente reincidente estuviera involucrado, utilizando este tramo aislado de la I-5 como vertedero. Pero sin conocer la identidad de las víctimas, conectar los casos o perfilar a un sospechoso era casi imposible. A pesar de la naturaleza inquietante del crimen, la investigación se topó con un obstáculo. La atención pública se desvaneció, las pistas se agotaron y, sin el nombre de la víctima, los detectives no tenían a quién recurrir. El hombre encontrado junto a la Interestatal seguía siendo John Doe, y su expediente finalmente se cerró, archivado como un misterio sin resolver. Durante 44 largos años, el expediente acumuló polvo. Entonces, en enero de 2024, la Unidad de Casos sin Resolver de la Policía Estatal de Oregón recibió una llamada. Un investigador del departamento del sheriff del condado de Orange, California, estaba al teléfono, ofreciendo ayuda con una nueva y poderosa herramienta: la genealogía genética de investigación forense, FGG. Esta técnica de vanguardia combina el análisis avanzado de ADN con la investigación genealógica tradicional para construir árboles genealógicos e identificar a individuos desconocidos. Los investigadores de Oregón aún conservaban una muestra de sangre preservada de su John Doe de 1980. Lo enviaron a Parabon Nanolabs, un laboratorio especializado en FGG. Allí, los científicos pudieron extraer un perfil genético detallado de la muestra que tenía décadas de antigüedad. Una hazaña que habría sido ciencia ficción en 1980. Con este nuevo perfil, el equipo de genealogía de Parabon comenzó su minucioso trabajo. Subieron los datos a bases de datos genealógicas públicas y comenzaron a buscar parientes biológicos lejanos. Empezaron a construir posibles árboles genealógicos, reduciendo las posibilidades poco a poco mediante marcadores de ADN compartidos. A medida que las ramas del árbol genealógico tomaban forma, los investigadores identificaron a varias personas que parecían tener un parentesco cercano con la víctima desconocida. Se pusieron en contacto con ellos, explicándoles la situación y pidiéndoles ayuda. Varios de estos posibles familiares accedieron a proporcionar sus propias muestras de ADN para compararlas, con la esperanza de resolver el misterio de un ser querido desaparecido
hacía mucho tiempo. Los resultados llegaron. Era una coincidencia definitiva. Después de 44 años, John Doe había recuperado su nombre. Era Larry Eugene Parks. Su familia completó las piezas que faltaban en su historia. Larry, nacido en 1950, asistió a la universidad durante un tiempo antes de abandonarla, lo que lo llevó a ser reclutado por el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Se entrenó en Fort Hamilton, Fort Dix y Fort Riley antes de ser destinado a Saigón. Sin duda, la guerra lo marcó. Tras su servicio, regresó a la vida civil. Su familia supo de él por última vez en 1979, un año antes de que se descubriera su cuerpo en Oregón. Fue visto con vida por última vez en Pensacola, Florida, y luego simplemente desapareció. Con la identidad de Larry confirmada, la investigación dio un giro. Ya no se trataba de quién era, sino de quién lo había asesinado. Al reexaminar los detalles del crimen de 1980, un joven drogado, agredido, estrangulado y abandonado en una carretera de la costa oeste, comenzó a surgir un perfil escalofriante y familiar. En mayo de 2025, la policía identificó a una sola persona de interés. Ese hombre era Randy Kraft, uno de los asesinos en serie más sádicos y prolíficos de la historia de Estados Unidos. Conocido como el asesino de la tarjeta de puntuación por la críptica lista codificada de sus víctimas que mantenía, Kraft se encuentra actualmente en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín. Fue condenado en 1989 por el brutal asesinato de 16 jóvenes, pero los investigadores creen que su número real de víctimas supera las 60, repartidas en California, Oregón y Michigan. Los paralelismos entre los métodos conocidos de Kraft y el asesinato de Larry eran demasiado marcados como para ignorarlos. Kraft se enfocaba en hombres jóvenes, a menudo autostopistas, marines o transeúntes. Larry, quien había desaparecido de su familia y estaba de viaje, encajaba perfectamente en este perfil. La característica distintiva de Kraft era drogar a sus víctimas con alcohol y sedantes recetados, agredirlas indecentemente y luego estrangularlas. Esto coincidía exactamente con lo que le habían hecho a Larry. Los campos de exterminio de Kraft eran las autopistas de la costa oeste. Con frecuencia recogía víctimas y arrojaba sus cuerpos a lo largo de las carreteras de California y Oregón. El cuerpo de Larry fue encontrado justo al lado de la Interestatal 5, un corredor que Kraft solía recorrer. Kraft solía ocultar la identificación de sus víctimas para obstaculizar a la policía, una táctica que dejó a Larry como desconocido durante más de 4 décadas. Aunque Kraft nunca ha sido acusado formalmente del asesinato de Larry Parks, las pruebas son contundentes. Los investigadores están reprocesando meticulosamente todas las pruebas de la escena del crimen, ocurrida hace 45 años, con la esperanza de que la tecnología actual pueda consolidar el vínculo. Por ahora Kraft, de 80 años, permanece tras las rejas y su cadena perpetua le asegura que nunca volverá a ser libre. Aunque es posible que nunca se celebre un nuevo juicio, identificarlo como el probable asesino ha cerrado un último y sombrío capítulo para la familia de Larry Eugene Parks, un joven que se perdió para el mundo pero que, gracias a la ciencia y la perseverancia, nunca fue olvidado por completo. Bueno, con esto concluye el video de hoy. Espero de verdad que les haya brindado información valiosa sobre algunos de los casos más olvidados a lo largo de los años. Si les resultó útil, por favor, consideren darle a me gusta, suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse al día. Gracias de nuevo por su tiempo y apoyo. Hay más en camino, así que estén atentos.